Bueno, yo sigo esperando que el rey de España, Felipe, me invita a un evento en el palacio y hasta el momento no he tenido este privilegio, ni tampoco el reino de Inglaterra tampoco me invitó a celebrar sus 75 años. Entonces, nada más lo vi por tele. Pero nosotros tenemos un rey que lleva más de 70 años siendo rey y que es rey de reyes, el señor de señores, y nos has hablado, que nos ha invitado a estar en tu presencia. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar y escuchar la charla que dio a su iglesia, a su pueblo en aquel tiempo, algo que sigue siendo importante para nosotros. Estamos en Mateo 5, estudiando el Sermón de Monte. Son características que son realmente ciudadanos del reino. Las bendiciones definen quién está dentro y quién está fuera del reino de Dios. Es interesante estudiando estas 8 bienaventuranzas. Las primeras 3 toca nuestra relación con Dios. Los que son pobres en espíritu, los que entienden que son bancarrota, que necesita la ayuda de Dios en su vida, que sin Dios no se pueden hacer nada. Los que lloran, entiendo que necesita la gracia de Dios en su vida. Y los que son humildes, entendiendo que deben ser bajo a una autoridad. Esos son bienaventuranzas que son características. Pero interesante, el 4, lo que tiene sed de justicia, de justicia, tiene sed de hambre de justicia. Dice en este versículo que ellas serán saciados. Y la bienaventuranza nos sacia en una manera extraordinaria. Que realmente tenemos todos nosotros, los que son en Cristo, tenemos estas bendiciones. Pero los siguientes 3 son relacionados con nosotros y las personas alrededor de nosotros. Entonces, una característica de un cristiano, de un ciudadano del rey, es que muestra misericordia, que también tiene un corazón puro y que son pacificadores. Entonces, esas características son completos. No se pueden escoger varios de ellos, sino todo pertenece a los ciudadanos del reino. Y este último es interesante, porque realmente no está tanto relacionado con nuestra relación con Dios, pero realmente son lo que pasa a los ciudadanos cuando está reflejando las primeras 7 características que van a ser perseguidos. Entonces hoy nos toca el versículo 9 a 10, 9, de 10 a 12, entonces me gustaría leer estos versículos para considerarlos hoy. La palabra de Dios dice en Mateo 5, de 10 en adelante, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levanta contra ustedes contra toda clase de calumnias. Alégrese y llénese de júbilo, porque les espera una pequeña recompensa en el cielo. Está atento. Ok. Espero una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas y los padecieron a ustedes. Oremos. Señor, le damos gracias que nuestro rey ha hablado. Nuestro rey está interesado en sus ciudadanos y no solamente nos ha perdonado, no solamente has prometido estar contigo para eternidad, pero ha dado a nosotros en nuestra ARD estas características tan importantes. Son importantes, Señor, que necesitamos para reflejar a Cristo. Entonces, a tocar ese último hoy, Señor, pido que dame sabiduría en cómo explicarlo
ayúdanos a examinar cómo vamos con esta característica en nuestra vida y sea glorificado en medio de esta prédica. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo tengo 4 puntos que me gustaría tocar hoy. Primeramente, la inevitabilidad real de la persecución. Es que vamos a recibir persecución, no hay duda. Segundo, ¿cuál es el motivo de la persecución? 3, ¿cuáles son algunas características de esas persecuciones que vamos a recibir? Y 4, motivos de alegría dentro de la persecución. Entonces, el primer punto, la inevitable realidad de la persecución. Es interesante que esa palabra, perseguido, está algo en el tenso pasado, como que no es algo futuro ni presente, sino que es en el tenso del verbo de pasado, que ya existe. Pero es interesante que en ese momento, cuando Jesús estaba en el monte predicando, mucho que está presente no ha sido perseguido en aquel momento. Jesús estaba comenzando su ministerio, pero él usa esta palabra en ese tenso para mostrar que es algo muy certeza. Va a pasar, no hay duda. No es algo que va a pasar más adelante en nuestro futuro, pero a ser cristiano es algo que va a ser una realidad en su vida. Entonces Jesús estaba muy claro a sus discípulos, a sus seguidores, al principio de su ministerio, al principio de llamar a discípulos, diciendo, si me sigue, estoy avisando antemano que van a perseguir, van a ser perseguidos en tu vida. Mateo 10, Jesús estaba enseñando a los discípulos cómo va a ser el ambiente de su ministerio. En Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, pues, sed pues prudentes como serpientes, en sí sencillos como palomas. Jesús estaba consciente del ambiente que iba a caminar sus discípulos. Jesús está consciente del mundo en que nosotros andamos en Madrid. Y si caminamos como cristianos, vamos a encontrar lobos que van a atacarnos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y espero que hoy, estudiando este bienaventuranza, pudimos tener sabiduría de cómo podemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay que tener cuidado en la manera en que andamos, porque muchas veces, y vamos a ver, que podemos causar situaciones que supuestamente somos perseguidos, pero es por la manera en que actuamos en una manera que no es con sabiduría. Entonces hay persecución que vamos a recibir por nuestra culpabilidad, la manera en que no hemos caminado en una manera cuidadosa. Pero es seguro. Jesús está enseñando a sus discípulos que, mira, si tú reflejas estas 7 características de un ciudadano, si a mí me persiguen, a ti también se van a perseguir. Dice Juan 15:18, si en el mundo los aborrecen, tenga presente que antes a ustedes me aborrecieron a mí. Esto está diciendo, bueno, recuerda que no estoy pidiendo nada que todavía no había pasado primeramente a Jesús. Jesús fue perseguido, aborrecido por muchos. Juan 16:1-2 dice, todo esto les he pedido para que no flaqueen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los matan pasará que le está presentando un servicio a Dios.
Jesús está diciendo, hay gente que te van a tratar pensando a maltratarle, está sirviendo a Dios. Entonces, algo bien claro que Jesús quería enseñar y mostrar a sus discípulos es que van a ser perseguidos. Y mismo Pablo en Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes le ha concedido no solo creer en Cristo, sino que también sufrir por él. Entonces está escogido para nosotros, no solamente creer en Jesús, pero también junto con eso vamos a sufrir. Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Pablo dejó a todo para conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó por su resurrección y participar en su sufrimiento y lograr hacer semejante a él en su muerte. Pablo está claro. Estaba dispuesto a dejar todo a un lado. Quería ver el poder de Jesús en su vida. Él fue utilizado por Dios en una manera grande de levantar iglesias en varias partes del mundo. Pero en todo eso, él estaba claro que iba a participar en el sufrimiento de Jesús. Si realmente tomamos en serio nuestra labor, junto con ese trabajo viene sufrimiento. Y a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, dijo, asimismo estarán perseguidos todos los que quieren levantar una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesús van a ser perseguidos. No quiere decir que vamos a ser perseguidos todo el tiempo. Jesús pasó momentos donde no estaba siendo perseguido, en la boda donde cambió el agua a vino, no había persecución. Estaba muy contento de tenerle presente. Y pasó momentos chéveres, dando pan a 5,000 personas. Entonces tuvo momentos buenos. Entonces en nuestra vida cristiana vamos a tener momentos donde no hay persecución y todo va feliz. Pero espera y entiende que sí vamos a pasar momentos difíciles. Y esta semana estudiando, preparando el sermón, leí que el famoso predicador Charles Spurgeon, famoso predicador de Inglaterra, también pasó por persecución. Fue utilizado de una manera increíble por Dios. Pero llegó un momento en que estaba tan desanimado, tan afligido por la persecución, que su mujer tomó este versículo de Mateo 5:10, escribió en palabras, en letras grandes, y pegó en el techo arriba de su cama. Entonces cuando él se levantó en la mañana, vio arriba y vio el versículo. Y acostado en la noche también vio el versículo. Y más adelante él dio gracias a su mujer porque dio cuenta que si él iba a ser fiel en el ministerio, viene persecución. Y solamente está pasando lo que Dios había prometido, lo que había explicado de antemano. Y en este siglo donde estamos, en los días que estamos viviendo, dice que cada día 13 cristianos están matados por su fe. Increíble, en cada semana 13 iglesias en diferentes partes del mundo son atacados por hacer mal. Y hay como 309 millones de cristianos que están viviendo en lugares donde hay alta persecución, que cada día tiene que tener cuidado porque están en un ambiente no muy agradable. Entonces, en el siglo XX se mataron más personas de todos los siglos juntos anteriores. Entonces,
no podemos decir que la persecución es algo de pasado, sino es algo que está ocurriendo físicamente hoy, pero también vamos a ver otra manera que está ocurriendo entre nosotros. Entonces, primero que hay que estar claro que vamos a tener persecución. Y el segundo, ¿cuál es el motivo de la persecución? ¿Cuál es el motivo? Dice que lo que deben, lo que son perseguidos es por causa de la justicia. 1 Pedro 4:15 dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuentes, ni siquiera por entrometido. Entonces, hay razones que somos perseguidos que no son correctos, que no son bíblicos. La palabra entrometido no es una palabra que uso frecuentemente. Pero quiere decir que personas que se meten en negocios de los demás. Entonces, yo digo los que meten en negocios de los demás. Entonces, si tú metes en negocio de los demás, te pueden causar problemas. Y si tú eres cristiano, no se pueden echar la culpa que estás siendo perseguido por ser cristiano. Hay que tener sabiduría de lo que puede ser y lo que no debe ser. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de no hablar. Y hay gente que ama al Señor y que va a trabajar y la manera en que comparte el Evangelio se ofende a muchas personas. Entonces, el hecho de ser cristiano y deseo de compartir su fe no es malo. Pero si tú vas a meterse en el negocio de los demás y ser fastidioso, no puedes decir que está siendo perseguido por la justicia. Está siendo perseguido porque no sabe cómo actuar, no está actuando con sabiduría. Los cristianos en Corea del Norte, en Pakistán, no se pueden salir a cualquier parte y a tener su culto. Tiene que tener sabiduría y hacerlo en orden, en una manera que el Espíritu Santo se dirige, pero no deben hacer una bulla frente a los demás porque enseguida te van a tener problemas. Entonces, está muy claro en este versículo que bienaventurados los que son perseguidos por la causa de justicia. Recuerdo que leímos Juan 15:18 que dice, en el mundo los aborrecen, tenga presente que antes de ustedes me aborrecieron a mí. En Romanos 8:35-36 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la inteligencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos trata como ovejos para matadero. Entonces, los que realmente son fieles a Cristo, se van a llevarlo a matadero en varias formas. Pero a mí me gusta un versículo que creo que explica muy claro la razón por qué somos perseguidos, por qué recibimos persecución. Si me acompaña en Juan 3:19, que dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefiere las tinieblas a la luz, porque sus hechos son perversos, pues todo lo que hace lo mal aborrece la luz y no se acerca a ellos, por amor a lo que sus obras queden a descubierto. Entonces, lo que reflejan las características de un ciudadano de rey, lo que refleja Cristo,
van a ser una luz en medio de la oscuridad. La semana que viene, o la próxima prédica, se van a hablar de somos la luz del mundo. Y donde nosotros caminamos, donde comemos, donde trabajamos, donde vivimos, vamos a reflejar una luz. Y nuestro carácter, la manera en que nosotros vivimos, va a ser distinto. Y otra persona va a ser incómodo porque ella está viviendo una manera que no agrada a Dios. Y al lado de nosotros se nota muy claro la diferencia entre un cristiano y un que no es cristiano. Entonces, hacer una luz en medio de la oscuridad es mucho motivo por la persecución. Pero quiero seguir y hablar de cuáles son las características, cómo son los diferentes tipos de persecución que vamos a recibir en este mundo. Martín Lutero dijo en su momento en fundar la iglesia allá en Alemania, él decía, una de las marcas de una iglesia verdadera es la persecución. Es decir, si tu iglesia no está perseguido, no realmente no es una iglesia auténtico. Y yo no he visto que nuestra iglesia ha sido perseguido. En España, en muchas partes del mundo, la iglesia no están, en aquel tiempo, el tiempo de Lutero, en África, en la India, hay muchas iglesias que están perseguidas. Y vimos que cada semana está atacando hasta 13 iglesias. Entonces, ¿cuáles son las características? Dice en versículo 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, pero persiguen y levantan contra ustedes con toda clase de calumnias. No dice si levanta, pero dice cuándo se levanta. Es cierto. Entonces, yo veo la primera característica de persecución es un ataque verbal. Dice aquí los insultes. Y la palabra insulte significa golpear a alguien en los dientes. ¡Pau! A insultar a alguien es como recibir un golpe. Esta misma palabra usa en Mateo 27:44, cuando Jesús estaba en la cruz, dice, así también los insultaban los bandidos que estaba crucificando a él. Entonces lanzaron palabras fuertes a él. Mateo 12:24, cuando Jesús sanó el hombre que estaba poseído por el demonio, lo llamaba Jesús Belzebú. Así se dice, Belzebú. El diablo, ¿no? Insultaron a él, estaba a sanar un hombre poseído por un demonio y llamaron así. Y yo creo que aquí en España, aquí entre nosotros, la persecución más común es un ataque verbal. Y podemos ver eso en nuestras familias, entre amigos, colegas, trabajo, y pienso especialmente en las familias donde hay uno que no es cristiano. El ataque que uno recibe en hogar no es agradable y cuando escucha las historias se ponga uno a llorar, porque es triste. Y por esa razón es muy importante que cuando uno se case con un cristiano, porque casarse con un converso le van a tener choques. Le va a hacer diferentes opiniones en cómo deben criar los hijos, si deben llevarle a la iglesia para escuela dominical, cómo va a hacer sus vacaciones, cómo va a invertir su dinero. Entonces es muy complicado. ¿Cómo va a criar sus hijos? ¿Cómo va a invertir su dinero? ¿Dónde van a ir en sus vacaciones? Entonces, algunos que no son cristianos, no importa el lugar donde van, ¿no? Lo que quieren es las cosas, es participar en actividades que realmente no agrade a Dios. Entonces, algunos cristianos dicen, bueno, yo no quiero hacer eso.
Entonces se puede ser un choque y sale palabras. Y son duros. Yo estaba pensando en este punto de ataques verbales y estaba pensando, ¿debo decir esto o no debo decir eso? Entonces yo voy a decirlo. Pero voy a decirlo en una manera que no quiero acusar. Pero yo pienso, y por mi tiempo en el Evangelio y siendo pastor de iglesia, yo miro cuando llega visitas familiares en converso a nuestras casas. Y yo creo, y lo que he visto, entonces yo estoy juzgando mi punto de vista, ¿no? Por eso tuvo dudas si debo decirlo. Pero yo he visto que en vez de causar un conflicto con familiares que no son cristianos, uno decide, no voy a la iglesia, porque ellos no quieren asistir conmigo. Entonces, para no crear problemas, vamos a quedar en casa. Entonces, yo creo que es fácil para mí a juzgar a otra persona, pero otra cosa que tú puedes juzgar a mí, ¿no? Pero hay cosas que evitamos el choque. Entonces, yo creo que como cristianos tenemos que tener el valor de decir, nosotros somos una familia cristiana. Y si nos visita, quiero avisarle de antemano que nosotros vamos a asistir a la iglesia, porque somos miembros de la iglesia. Si no, tú no quieres asistir, bueno, está bien. Pero quiero que tú sepas antemano que vamos a dejarle en la casa y tú pases ese tiempo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Hay que tener cuidado. Y tú puedes hablar conmigo también y tú puedes ver situaciones, pero yo digo que a veces evitamos la persecución, pero no ponernos fijos como debemos ser como cristianos. Porque tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y a veces cuando nosotros acercamos la oscuridad, dejamos que nuestra luz brille. Entonces deja que la oscuridad afecte la manera en que brillamos. Entonces no voy a meterme más en esto, pero yo creo que es bueno que pensamos y consideramos razones por qué no hacemos. Si estamos tratando de evitar un conflicto, que realmente estamos dejando de ser luz, porque hacer firme en nuestro testimonio, este va a ser un ejemplo a los familiares que no son cristianos. Y si tiene hijos que no son cristianos y llega a su casa con su mujer, que no son casados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, está bien, queda ahí, duermo juntos. No podemos hacer esto. Pero eso puede causar un choque entre padres y hijos. Y yo puedo ser mi propia familia, con mi hermano, el mayor que no es cristiano. Mis padres llevaron una vida cristiana. Y mi hijo, mi hermano vivía en el mundo. Y había choque. Porque estar al lado de mis padres se revelan mucho el conducta de mi hermano. Entonces, hermano, vamos a tener conflictos. Vamos a tener ataques. Y es triste, tenemos que orar porque no es fácil. Hay familias que no quieren estar con sus padres porque son cristianos. Yo tengo conocidos y es duro. El hecho que somos cristianos, no quieren, nuestra familia no quiere estar con nosotros. Y esto ocurre mucho en los países musulmanes. Al levantarse como cristianos, está como muertos. Ya no existe. Y yo creo que aquí también algunos católicos que llegan a ser evangélicos, ya su familia es como que rechaza. Que tú metes en la iglesia evangélico y
Y quizá muchos de vosotros han experimentado eso, a ponerse en Cristo, el ataque que viene de los padres. Pero esa es parte del paquete. Si somos cristianos, eso va a ocurrir. La segunda característica de persecuciones son acusaciones falsas. Ellos van a levantar contra nosotros toda clase de calumnias. Son mentiras. Acusarnos de cosas que realmente no son verdad. Nuestros niños, nuestras familiares que van a hacer cosas de nosotros que realmente son malos y que no son verdad. Pero va a hacerlo para causar una división entre nosotros y otros familiares. Va a exagerar la situación y va a buscar manera en hacer pelea entre nosotros. Va a desacreditarnos. La palabra diablo literalmente significa calumniador. Satanás se llamó así porque calumnia tanto a Dios como a la humanidad. En el jardín de Edén, calumnió el carácter de Dios. Entonces, todas estas acusaciones son del diablo. Son parte de esa persecución que vamos a recibir por causa de justicia. Pero también la persecución viene en daños personales. Hay cristianos que en Pakistán que ha sido perseguido fuertemente. Y como niño he escuchado historias que lo echan agua caliente y la manera en que trata son terribles. Y leyendo algo de emperador Nerón de Roma, él esclavaba a los cristianos en cruces. Y dice que también los sumieron en aceite y prendió fuego y usó como luz para alumbrar sus jardines de noche. Un ser humano cristiano metido en aceite y quemado para alumbrar su jardín de noche. Y creo que todos nosotros hemos visto películas de China, de otros países donde mucha gente ha sido perseguido y dañado físicamente por ser cristiano. Yo recuerdo cuando era joven, escuché una historia de Rusia, de una iglesia que estaba reuniendo en un galpón, tratando de ser escondido, y al final de su culto entró un poco de soldados de ruso con sus rifles y asustaron a todos los que estaban en la iglesia, y los soldados dijeron los que estaban presentes: vamos a darle chance los que no son cristianos de salir. Antes que metimos con este cristiano, vamos a dejar chance a los que no son cristianos. Ahora es su momento de salir. Dice que la mitad de la iglesia se fue, entonces los soldados cerraron la iglesia. Y cuando todo estaba afuera, ellos dijeron: nosotros somos cristianos. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado con quien adoramos, porque a nosotros pueden acusar, pero nosotros estamos buscando cristianos auténticos. Y estamos aquí esta noche para adorar a Dios junto con vosotros. ¿Qué testimonio? No sé si Andrea ha escuchado esa historia de Venezuela, pero una vez tuvimos un campamento en Caripe con un poco de jóvenes y queríamos asustar los jóvenes. Entonces, eso no fue la idea mía. Pero yo soy responsable porque yo era uno de los pastores. Pero uno de los jóvenes líderes decidieron: vamos a hacer un simulacro de persecución. Y vamos a encontrar a algunos hermanos de la iglesia local de entrar con machete y con rifles. Y vamos a asustar a los jóvenes a ver quién realmente son cristianos. Entonces, este fue malo. Ni Sharon sabía antemano, ¿no? Ella se enteró después. Pero
es una locura. Y tratando de, no se pueden hacer este tipo de actividades para asustar a la gente a ser cristiano, ¿no? Fue un error, ¿no? La locura que hace en tu juventud, ¿no? Una chica sí confesó que realmente despertó en ella y gracias a Dios que por lo menos Dios lo usó, pero los demás dijeron, bueno, este no lo vamos más, porque realmente alguien pudo haber hecho una pelea, realmente, bueno, estoy un poco fuera de tema, pero es cierto que lamentablemente nosotros hemos orado por los países que han sido perseguidos, hemos visto videos aquí, que eso es cosa que sigue asistiendo y tenemos que orar por nuestros hermanos, por la iglesia que está siendo perseguido físicamente, verbalmente, con falsas acusaciones. Por el último punto, motivos de alegría en la persecución. Fuimos ser gozosos. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dichosos serán cuando ustedes, por causa mía, la gente se insulta, los persigue y levanta contra ustedes toda clase de columnas. Alégrese lleno de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Entonces, quiero compartir cuatro cosas, cuatro motivos de tener alegría en medio de la persecución. Pero recuerda, antes de compartir eso, en Hechos 5, 40 y 41, cuando llevaron los apóstoles frente de concilio, ellos preguntaron, ¿por qué está hablando de Jesús? Nosotros dijeron que no habla de Jesús. Entonces, ellos dijeron, nosotros podemos obedecer a vosotros, obedecer a Dios. Entonces lo castigaron ellos y lo pasaron a azotarlos. Y dice en versículo 40 y 41 que ellos salieron con alegría, sabiendo que tenía el privilegio de haber sido castigado por el Señor. Y en Hechos 16, 25, Pablo en Silas, a ver, después de compartir el Evangelio, estando allá, fueron perseguidos y pasado también estaban en el cárcel. Y ella estaba esa noche muy triste, estaba llorando, ¿no? Estaba cantando, estaba alabando al Señor. Considero un honor de haber sido perseguido, ¿no? Entonces, quiero darle cuatro motivos de alegría en medio de la persecución. Entonces, primero, la alegría que podemos tener para una conciencia clara. De una conciencia clara. Dice aquí que ellos digan toda clase de mal contra vuestra mintiendo. Entonces, nosotros podemos, cuando estamos perseguidos, tener alegría de un corazón, de una conciencia puro, de saber que hemos sido fieles a Dios. Entonces, es una alegría cuando pueden tener un corazón puro, una conciencia puro. Ahora, yo creo que cada vez que somos acusados de una mentira, siempre es bueno a preguntar, Señor, ¿hay un grano de verdad en medio de esa acusación? Porque muchas veces, 99% pueden ser falsos, pero pueden ser una pequeña parte que son verdaderos. Y podemos decir, Señor, gracias por esa situación, porque me da chance de revisar mis motivos. Si realmente son 100% correctos. Pero un motivo es de tener ese gozo, de tener una conciencia. Y va a ser difícil frente a sus hijos de mantener ese carácter, ese valores.
Pero pudimos más adelante mirar hacia atrás y tener una conciencia que hemos hecho lo que consideramos justo delante de Dios y hemos sido fiel. Aunque los niños, aunque familiares no aceptaron, por lo menos hemos sido fiel. Dice en 1 Timoteo 1:19, manténgase la fe y una buena conciencia. Pues no hacerle caso a sus conciencia, algunos han naufragado de la fe. Naufragado de la fe. De no mantener una conciencia, naufragado de la fe. Entonces Pablo frente a los romanos en Hechos 24:16 dice, en todo esto pronto conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hermanos. En todo estos procura conservar siempre limpia mi conciencia. Entonces una alegría en la persecución es de haber mantenido. Y hay que orar uno por otro. Porque hay familiares que está más difícil de nuestra familia. Tenemos que orar uno por otro. Tenemos que ser conscientes cómo está pasando en las diferentes casas. Ahora que el Señor te pueden ayudar los que tienen una situación difícil, fiel, para que todos nosotros como una iglesia podamos tener una conciencia limpia, puro. Entonces, el segundo motivo de alegría es cuando la gente puede ver a Cristo en nosotros. Dice aquí, por mi causa. Aquí está hablando de Jesús. Y es un gozo de alegría cuando hemos sido sufridos por reflejar a Cristo. Él dice que tenga alegría, ser gozoso cuando ha tenido el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Recuerda nuevamente en Juan 15:18, en el mundo los aborrecen. Tenga presente que antes de ustedes me aborrecieron a mí. En el mundo, si a él no le gusta lo que enseñó Jesús o la manera en que vivió Jesús, tampoco van a le gustar lo que nosotros enseñamos o la manera en que vivimos. Como hemos decidido, si en tu casa ha decidido, en esta casa vamos a honrar a Dios. En esta casa vamos a reflejar a Cristo. Esto va a causar conflictos entre familiares, amigos, colegas, pero Dios está diciendo, alégrese por haber tomado esta decisión. El tiempo que vamos a sufrir en ese mundo no se compara de la eternidad. Y este es el siguiente punto, porque dice, porque pequeño es tu recompensa en el cielo. Dice, grande recompensa en el cielo. Y lo interesante de eso es que realmente no merecemos nada en el cielo. No merecemos. Cero. ¿Y cómo puedo yo decir eso? Mira lo que dice Lucas 17:9 y 10. ¿Acaso se le darán la gracia a siervo por haber hecho lo que se ha mandado? Así ustedes también, cuando haya hecho todo lo que se les han mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Cuando nosotros llegamos al cielo, lo que hemos hecho máximo es solamente cumplir lo que debemos hacer. Y todo va a ser de gracia. La gran recompensa no es algo que ganamos. Es algo dado de Dios por su gracia. Pero él está diciendo, yo estoy mirando que está notando quién está siendo perseguido, quién está reflejando las características de un ciudadano.
Él está diciendo, cuenta con eso. Grande va a ser su recompensa en el cielo. Y yo pienso que no está hablando nada más de riqueza o algo, pero responsabilidades. Si nosotros hemos sido fieles en este mundo, el trabajo que el Señor va a dar a nosotros en el cielo va a ser una gran recompensa. Si hemos sido fieles en reflejar a Cristo frente a una familia en converso, si hemos sido fieles, nuestra recompensa va a ser grande en el cielo. Entonces, últimamente tenemos una conciencia clara porque reflejamos a Cristo, tenemos razón de alegría por una gran recompensa, pero lo último que dice en versículo 12, así también persiguieron los profetas que los precedieron a ustedes. Hermano, la última cosa, el gran razón es que vamos a tener dulce comunión con los otros santos. Es como a ser perseguidos, somos incluidos en lo que llama el Hall of Fame, el Salón de la Fama. Entonces, el hecho que hemos sido perseguidos, Dios está identificando a nosotros igualitos de las profetas que fueron castigados en el Antiguo Testamento. En los deportes es un honor de llegar a ser parte de sala de fama. Pero realmente Jesús está diciendo eso, que como ellos persiguieron a los profetas, ellos van a ser reconocidos, así también sería nuestra recompensa de ser nombrado junto con ellos. Quiero leer Apocalipsis 7, algunos versículos espero que se puedan acompañarme en mi lectura, ¿no? Pero Apocalipsis 7, 13 a 17. Apocalipsis 7, de 13 a 7. Entonces, uno de los ancianos me preguntaron, ¿esto que está vestido de blanco, quiénes son y de dónde viene? Versículo 14. ¿Esto usted no sabe, mi señor? Respondí. Y me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre de cordero. Por eso está delante del trono de Dios. Y día y noche se sirven a tu templo. Y él que estaba sentado en el trono le da refugio en su santuario. Ya no sufría hambre ni sed. No los habitará el sol ni ninguno calor abastecedor. Porque el Cordero está en tu trono, los pastoreará y los guardará a fuente de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces está hablando de esa gran multitud que ha sido bendecido. Nosotros cuando estamos perseguidos, somos parte de ese grupo que un día va a ser honrado, glorificado. Y escuchando, pensando esta semana, leyendo sobre la persecución, leí de un famoso mártir en Inglaterra, se llama Thomas Hawkins, de Oxford. Él estaba trabajando del rey Eduardo VI, pero cuando él murió, cambiado el reino de Inglaterra de protestante a católica. Entró a la iglesia católica y este joven Tomás tuvo un hijo y los de la iglesia católica decía que necesita bautizar a su hijo. Y siendo evangélico, no quería bautizar a su hijo en la iglesia católica. Entonces dijeron, no, yo no voy a bautizar a mi hijo en la iglesia católica, pero los enemigos de Tomás acusaron a él y dijeron, bueno, aquí tenemos un líder en el pueblo que realmente no quiere bautizar a su hijo, y llevaron a Londres para ser juzgado y trataron de presionarlo, de negar su fe y bautizar a su hijo. Pero él dice, no, si me matas 100 veces, no voy a hacerlo. Entonces, en noche antes de quemarlo,
permitieron entrar a algunos de sus amigos para tener una última palabra con él. Y él dijo eso, y quiero leerlo. Mientras que estaba en prisión esperando hasta que lo llevaron a hoguera, a Tomás se le permitió ver sus amigos. Varios de ellos preguntaron si sería posible que les dijeran alguna señal para demostrar que el hombre pudiera sufrir el fuego sin desesperarse. Tomás prometió, con la ayuda de Dios, mostrarles que los más terribles tormentos podrá ser soportado en la gloriosa causa de Cristo y Evangelio, cuyo consuelo podrá levantar mi alma creyendo por encima de todas las injurias que los hombres pueden infligir. Entonces él dice, espera, yo quiero mostrarle que es algo que se pueden soportar. Entonces le llevaron a Tomás el día siguiente, estaba ya siendo quemado y tus amigos estaban alrededor mirando y él estaba bien triste porque vieron cómo está siendo torturado su cuerpo. Ellos pensaban que ya está muerto. Pero dice Tomás, consciente de la promesa que había hecho a sus amigos, se levantó sus manos. Podría alejar las lágrimas por encima de su cabeza y dio vuelta a su mano 3 veces. Y se cayó muerto. ¿Qué testimonio? 10 de abril 1555. Él estaba consciente que el Señor iba a ayudarle a soportar ese sufrimiento. Yo creo que ese ha sido el testimonio de todos. Que en el momento difícil el Señor no va a permitir nada que no podamos soportar. Pero junto con la prueba nos van a ayudar. Entonces, hermano, es cierto que los cristianos van a ser perseguidos. Pero tenemos este gozo que grande sería la recompensa. Y si no estamos siendo perseguidos, si no está pasando por cosas difíciles, creo que tenemos que hacer la pregunta ¿por qué? ¿Somos mostrando fielmente las características de un cristiano? Y si no, sería bueno de hacer esta evaluación de nuestra vida, de cómo realmente, cómo estamos portando, cómo está reflejando a Cristo en cada momento. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Y tú has sido claro como nuestro rey. Y no tapa nada, sino demuestra claramente que los que son ciudadanos de su reino en este mundo se van a recibir persecuciones. Señor, muchos de nosotros no hemos recibido ataques físicos, pero sí con palabras, con calumnias, y a veces no hemos soportado como debemos soportar, pero nos da la alegría, Señor, de tener el privilegio de reflejar a ti. Pido que ayude a cada uno de nosotros en la iglesia de ser fiel, de ser cristocéntrico, y tú seas glorificado en nuestra vida. Y frente a los familiares que no son cristianos, Señor, pido por nuestra iglesia, los familiares que reciben más ataque, que sostiene, darle fuerza y alegría en medio de la persecución. Sabe que su recompensa sería grande en el cielo. Mientras tanto es doloroso, no es fácil, pero estamos en esto juntos, Señor, y ayúdenos como iglesia de soportar uno a otro y que todo sea para su honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.